desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en el cual pues siempre muy amable nos da estas lindas enseñanzas. Pastor, muy buenos días, Pastor Natividad Ramos, y quiero decirle que esta mañana estamos contentos porque ya estamos en Radio Manantial en la ciudad de Murucucú, ahí en Nicaragua. Bendiciones, Pastor, sus micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, hermano Isaí, esta mañana. Verdaderamente yo también me siento bendecido de manera muy amplia y tengo que agradecer a Dios la oportunidad de participar en estos mensajes que espero con todo mi corazón que bendigan el corazón de nuestros hermanos, porque no tendría sentido si las enseñanzas, la predicación no fuera significativa para el corazón de la gente. Así que gracias, por supuesto, a usted, hermano Isaí, a nuestro hermano de Nueva York, los hermanos en Nicaragua. Y pues entramos de inmediato a esta carta. Estamos en la primera carta, como usted dijo, del apóstol Pedro, carta que ha escrito o escribió a un buen número, sin duda, de hermanos creyentes que tuvieron que abandonar su lugar de origen debido a la presión ejercida por una persecución que ya se empezaba a sentir bastante agresiva, y los hermanos se fueron de su patria y se fueron a regiones como el Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia, dice, y en Bitinia. Esto nos da la idea de que no solamente fueron expatriados, sino que además quedaron todos dispersos. Y esa dispersión, por supuesto, y esa expatriación los puso en desventaja. A eso es a lo que el apóstol Pedro, para aquellos hermanos que no han oído los mensajes anteriores, eso causó precisamente que los hermanos tuvieran que convivir con mucha gente pagana, inconversa, y el apóstol Pedro previó en su espíritu que había un alto riesgo en esa convivencia que tenían que llevar a cabo para poder sobrevivir. Y es entonces cuando les plantea su tesis de que la sobrevivencia tiene que ser no a costa de cualquier cosa, no a costa de la conducta cristiana, sino una sobrevivencia con la obediencia a Dios. Y esta mañana yo voy a leer en el capítulo 2 de nuevo, porque usted que ha estado al pendiente, se da cuenta que por tercera vez estoy leyendo los mismos versículos. Y todavía creo que nos falta un poco más, porque pareciera repetitivo lo que estamos haciendo, y en cierto sentido no dejaría de serlo, pero hay muchos detalles en estas cosas que el apóstol Pedro planteó que no conviene dejar nada pendiente. Bueno, ese es un decir, porque la palabra es tan rica y profunda, pues que nadie puede preciarse de haber sacado todas sus riquezas. Pero dentro de lo que cabe decir, estamos buscando la manera de ver todos esos detalles de esta carta. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 4 hasta el 10, es más, lo voy a leer hasta el verso 12, hablando acerca de que nosotros somos somos piedras vivas. Él dice: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Hablando de Cristo. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan en la palabra
siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Muy bien, he leído todo este pasaje que es tan largo para incluir desde luego las cosas que hemos presentado en los mensajes anteriores y poder tener una idea. Así que he dicho los mensajes anteriores, hemos utilizado los versículos del 4 al 10 de este capítulo 2. Pero no hay que olvidar una cuestión muy grata. No olvidar la importancia que el apóstol Pedro le dio a la palabra. Usted recuerda que él habló de la obediencia, pero luego junto a la obediencia puso la palabra, porque no se puede tener obediencia a Dios si no está de por medio lo que Dios ha dicho en su palabra. Es sobre la palabra sobre la que sucede la obediencia o la desobediencia. Insistió el apóstol que los creyentes han de alimentarse de ella, pero fue muy claro que él hablaba de la palabra enseñada sin engaño. Por lo que si alguno afirma que lo que está diciendo y enseñando es la palabra de Dios, debe ser eso, la palabra verdadera, porque es únicamente esa palabra verdadera la que hace crecer al creyente, dijo Pedro. Y aún más, dijo más que eso. Dijo que esa palabra hace crecer, pero lo hace crecer sano, creyentes sanos. Es muy interesante este punto. Pero luego, eso de creyentes sanos, el apóstol Pedro lo escala y lo lleva a mayores alturas. Y entonces ahora los llama a los hermanos y por supuesto a nosotros los creyentes, piedras vivas. Y pensamos, ¿y eso por qué? El apóstol dice que hay una razón, y es porque está convocando a esos creyentes que han crecido sanos a que se acerquen a Cristo, la piedra viva. Porque resulta, y yo lo dije, algo se traía entre manos el apóstol Pedro y descubre que él estaba pensando en una construcción, en un edificio que se estaba haciendo, y que ellos, los creyentes, esos creyentes, nosotros como creyentes, somos los materiales con los que se está construyendo ese edificio que él llama casa espiritual, morada de Dios. Eso es la iglesia. Y me alegra que tan noble cambio que se ha dado, por supuesto, pero el apóstol siguió avanzando con la idea que, por cierto, en el mensaje anterior usé los mismos versículos, solo que le anticipo que en este mensaje voy a verlo un poquito diferente, aunque lo habré de traer a colación, que en el mensaje pasado vimos eso desde el punto de vista legal o del derecho. ¿Cuál asunto? Que la piedra esa había sido reprobada por los edificadores, pero que Dios la había apreciado
y había dicho que era una buena piedra para ponerla como soporte de ese edificio. Entonces hablamos de un conflicto de partes. Y lo hicimos un asunto legal o del derecho. Pues el rechazo que sufrió esa piedra viva, que es Cristo, a la que desecharon los edificadores, a quienes, por cierto, llamé el colegiado de la construcción, se convirtió en un asunto con carácter legal. Y usé el verso 4 para avalar esa afirmación que yo estaba haciendo. Pues ese pasaje es muy claro, ya que presenta el caso como un conflicto entre partes. Y usted sabe que este es un lenguaje legal, conflicto entre partes. Pues dice el verso 4, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios. No me diga que no es un conflicto de partes. El colegiado de la construcción la rechazó, pero Dios la aprobó. ¿No es eso un conflicto de partes en un lenguaje legal? Un conflicto de partes entre los constructores que estamos pensando y es aceptable que se refería al liderazgo religioso y político de su tiempo, del tiempo en que Cristo estuvo entre los hombres. Un conflicto de partes entre los constructores que rechazaron a esa piedra que Dios había propuesto. Dijeron que era un engaño, lo injuriaron. Y por otro lado, tenemos a Dios como dueño de la construcción, porque ese edificio dice que es su morada. Entonces Dios es el dueño de esa construcción. Pero ¿en qué consistió ese llamado conflicto de partes? Por lo que a eso me gustaría llamarlo en términos de los que usan los abogados como el caso de la piedra rechazada, donde una de las partes la aceptaba, mientras que la otra la rechazaba violentamente, diciendo que esa piedra no calificaba para ser puesta como soporte del edificio a construir. Y ese fue el veredicto del Consejo de los Edificadores. Lo declararon como piedra inútil a Cristo. Y esa fue la opinión unánime de ese grupo, de los escribas, de los fariseos, del liderazgo, a quienes llamo de la manera más técnica el colegiado de la construcción. Y siendo así, hay que reconocer que ese colegiado, escúcheme bien, tenía el derecho y la obligación de dictaminar sobre los materiales que habían de usarse en la construcción. Pero voy a hacer una precisión, y es que por ser una cuestión de carácter legal, establecía que no se podía entregar una opinión prejuiciada, en tanto que por ser cuestión legal, solo bajo conducta semejante, ese colegiado tenía derecho de juzgarla, cosa que por supuesto no hicieron. Lo juzgaron apresuradamente, hicieron apreciaciones infames contra su persona, lo desacreditaron ante el pueblo e hicieron que el pueblo lo rechazara y pidiera la crucifixión para él. Pero solo bajo una conducta de una opinión no prejuiciada, ese colegiado tendría el derecho de juzgarla. De lo contrario, por ley se le retiraría ese derecho. Así que en una lógica de la construcción, diría yo que empezaron por revisar la piedra que iba a ser puesta por fundamento,
Y la piedra que Dios había propuesto era su Hijo amado Jesús, llamado el Cristo. Pero estos infames, sin ninguna consideración moral ni verdad legal, dictaminaron que esa piedra no servía. Y aún más, la vituperaron, injuriaron su calidad. Y eso fue lo que dijo una de las partes en conflicto, de las que habla el apóstol Pedro en el versículo 4, piedra rechazada por los hombres. Pero la otra parte o la contraparte resultó que era el dueño del edificio. Y por consecuencia, como dueño del edificio, tenía el derecho de voz y voto y además el derecho de veto. Y como él había propuesto esa piedra, decidió hacer su propio dictamen. Y escudriñó sin duda el alma y todo el glorioso ser de su Hijo Jesús, el Cristo. Y dio un dictamen que avalaba y un dictamen contradictorio en todas sus partes al que habían dado los edificadores. No hubo una sola cosa común entre ellos. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál opinión ha de prevalecer? Pues los edificadores, el liderazgo judío, tenía derecho de elegir con voz y voto. Estaba escrito en la palabra que cuando se levantara profeta entre ellos, habrían de escudriñar al profeta y su mensaje. Por supuesto que era legítimo que ellos investigaran y trataran de entender quién era Jesús, ya que tenían un convenio de construcción. Ahora, déjeme decirle algo. Debo aclarar para usted, mis hermanos, que me esté escuchando por primera vez, que de esta manera yo estoy usando un lenguaje figurado. Y con ello habrían de elegir el material. Ellos deberían elegir el material apropiado para esa construcción. Pero el dueño tenía poder de veto y lo ejerció. Y vetó el dictamen de los edificadores. Y el dueño de la construcción, en el ejercicio de ese derecho, hizo su propio dictamen sobre Jesús, sobre el Cristo. Y gozoso dijo que esa piedra era magnífica. No había dicho emocionado, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Que no había otra como ella. Que había sido escogido entre sus hermanos. Que la elegía. Y aún más, el dueño de la construcción fue más allá que eso. Dijo que él mismo la iba a poner como fundamento. Usted dirá, hermano Ramos, ¿dónde dice semejante cosa? Bueno, ¿acaso no dice en Isaías, yo he puesto mi piedra en Sión? En singular. Y la elección de esa piedra y la instalación de esa piedra jamás podría ser cambiada, porque el dueño de la construcción la puso como fundamento, puso a Cristo como fundamento, pero con el carácter de estable y eterno, inamovible. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús es nombre eterno, incambiable. Pasarán los milenios y los siglos y Él sigue siendo el mismo. ¿Con qué gozo podemos confiar en Él y apoyarnos en Él? Lo que hemos recibido de Cristo no cambia. Mis hermanos, no caduca jamás. Pero si eso es así, como el apóstol, habiendo resuelto esta cuestión del conflicto entre partes, entre los constructores y el dueño, conflicto por esa piedra viva que es Cristo nuestro Salvador. Entonces déjenme avanzar con ustedes
Habiendo resuelto ese conflicto, el apóstol Pedro en su carta ahora se dirige a los creyentes, a quienes formamos la iglesia, y habla como si dijera que ya habiendo resuelto el caso de la piedra de fundamento, ahora se toma el derecho el apóstol de convocar a todos los creyentes y gozoso llamarlos piedras vivas, igual que Cristo, piedra viva, singular, nosotros en plural, piedras vivas, con la misma naturaleza de Él. ¿Y para qué convoca a los hermanos, a esos hermanos crecidos, sanos? Los convoca para ser edificados, para convertirlos en las piedras de ese edificio. Por supuesto, puesta sobre la piedra angular que es Cristo. Igual que Cristo, piedra de fundamento, que fue puesta con carácter de inamovible, nosotros las piedras vivas somos puestas allí con carácter de inamovibles. Pues que si el rechazo a Cristo no tuvo validez, tampoco tendrá validez ningún rechazo sobre nosotros, la iglesia, sobre las piedras vivas y sobre nuestra presencia en esa construcción. Nadie puede ejercer contra la iglesia poder de veto, lo que establece que la iglesia no es rechazable, no caduca su llamado. Y como la piedra sobre la cual se edifica la iglesia es eterna, eterna también es la iglesia. A mí me emociona mucho hablar de estas cuestiones porque son para saborearse. Y terminé citando las palabras del verso 7 de la versión antigua Reina Valera sobre esa piedra. Escúcheme, mi hermano, porque entramos a un punto precioso que le ruego que lo disfrute. Y dice que es honor a vosotros que creéis. Pero diciendo eso, es lo mismo que Pedro nos dijera, hermanos, es que creer en Cristo es un honor, porque Cristo es honorable. Así lo acaba de decir Pedro. Y en una lógica, si Cristo es honorable, escúcheme, mi hermano, nuestra fe es honorable y los que creemos en Él somos un pueblo honorable. Qué belleza de ideas el apóstol Pedro nos está regalando. No se ninguree, no se sienta un don nadie. Vea lo que somos. Somos un pueblo honorable, un creyente honorable, porque creemos en quien es honorable, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, quise saber algo más sobre esa honorabilidad de los que creemos en Cristo. Y como siempre, hermanos, me fui al griego para ver si en eso había ideas más intensas. Encontré muchas acepciones, como la de ser sujetos de una opinión inestimable. Pero no, una de todas me pareció muy apropiada en términos de lo que estaba hablando el apóstol Pedro, donde honor, escúcheme bien, alégrese con esta versión, honor, Cristo es honorable. ¿Y qué cosa es el honor? Dice el griego, lo que tiene peso. ¿Cómo me emocioné? Y pensé, hermano Pedro, lo que usted está diciendo para mí es hermoso. Está diciendo que creer en Cristo Jesús es cosa que tiene peso. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, esta mañana, Cristo pesa, Jesús pesa. Mencionarlo pues donde quiera pesa, en el cielo y en la tierra. No dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Ante el Padre su nombre pesa, vale mucho. ¿Y qué diremos del peso que tiene esto cuando dijo, en mi nombre echarán fuera demonios?
porque ese nombre pesa. Yo no sé, abraza esta idea, ámela. El nombre de Jesús pesa y pesa mucho. Y pesa mucho en toda la creación. Porque Él es el fundamento y dueño absoluto de todas las cosas. Así que si esto es así, diría Pedro, hermanos, ustedes que andan en el extranjero, que andan sintiéndose poca cosa, hagamos de nosotros en lo particular y de la iglesia como congregación un lugar donde se reúne gente honorable y se ofrecen sacrificios espirituales. Vea lo que dice en el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo por ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor Jesucristo. Y aquí quiero traer a memoria un mensaje que prediqué hace varios años sobre la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 1, donde decía el apóstol Pablo en esa carta que habríamos de presentarnos como sacrificio vivo. Porque pareciera entonces, yo dije cuando Pablo habla de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, yo decía, hermano Pablo, pero que no, el ceremonial quedó cancelado, ya no existe ese altar del sacrificio, el altar donde se llegaba el presente, el ceremonial que proveía la ley. ¿Acaso está hecho innecesario? Por lo que eso nos llevaba a una conclusión lógica, que era esto: ¿para qué más sacrificios? Si Jesús lo hizo todo y además su sacrificio fue perfecto. Y que esto podía significar algo así como: no más altar de holocaustos, no más altar del presente. Cosa que nos llevó a hacer una pregunta muy propia. Entonces, hermano Pablo diría que el altar de Dios ha quedado obsoleto, caduco, innecesario o inexistente, sin uso. El apóstol Pablo responde con gran agilidad y dice que de ninguna manera, que el altar de Dios sigue en pie y que en ese altar, allí se siguen presentando sacrificios todos los días hasta el día de hoy. Y eso que nos dice parecería que nos hace dar marcha atrás en lo que nos ha enseñado, en lo que le hemos aprendido, y pareciera que nos lleva de nuevo al antiguo ceremonial. Por lo que con extrañeza yo le pregunté al apóstol Pablo, metiéndome yo en la historia, como si yo estuviera allí con él, y le pregunté: luego entonces, hermano Pablo, ¿sigue vigente el altar del sacrificio? Él dijo: ¿está vigente? Pero si eso es así, ¿quién hace allí el sacrificio? Y además, ¿qué es lo que allí se sacrifica? Si está obsoleto, pero si se sigue usando, tiene que haber sacerdote y presente. ¿Qué es lo que allí se sacrifica? Su respuesta fue muy consistente con lo que Pedro acaba de decir, que hagamos sacrificios espirituales. Y su respuesta es inesperada, pero muy consistente con lo que acaba de decir el hermano Pedro. Y dice: hermanos, allí cada creyente es el que se sacrifica en ese altar. Y yo preguntaría: ¿y quién es el sacerdote, hermano Pablo? Y él contestaría: cada creyente es el sacerdote. Y Pedro acaba de decir que somos sacerdotes, que hacemos sacrificios espirituales. Pero también allí, cada creyente es el sacrificio. Cada creyente es el sacerdote, pero cada creyente es también el sacrificio. Y a ese altar
nadie los lleva. Diría Pedro, ustedes deben llegar por sí mismos, por voluntad propia. Y ya estando allí, ¿qué hay que hacer? Dice, cada uno debe ponerse en el altar de Dios y decirle a Dios que ustedes se presentan como la ofrenda. Qué lindo detalle. Y a eso apela para rogar a cada creyente en lo particular que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que sería igual a decir que esto es lo más razonable que el creyente debe hacer en un culto a Dios. Qué gran cuestión. Usted y yo debemos ser la ofrenda. Yo debo ser mi propia ofrenda que ha de ser puesta en el altar de Dios. Porque cuando usted se pone en el altar de Dios, su alma, su cuerpo y su espíritu, ¿sí? Lo que se pone en el altar de Dios está escrito, es cosa muy santa. Muy santa. Por eso siempre he dicho, si usted toca instrumentos en la iglesia y ustedes han consagrado esos instrumentos para adorar a Dios, no los usen para otra cosa, sino para las cuestiones de adoración a Dios de los cielos, porque sería sacrilegio. Qué gran cuestión. Usted debe ser la ofrenda. Pero luego yo preguntaría, ¿qué cosa es lo que debo poner en ese altar? En ese altar del culto espiritual que Pedro nos está diciendo. Y diría, son varias cosas. Allí tú tienes que poner tu alma. Y cuando pones tu alma, pones ahí tu vida emotiva, tu vida pensante, tu vida reflexiva, y pones tu voluntad allí en el altar de Dios, como un sacrificio, como una ofrenda. Debes ponerla en un acto de voluntad, tu cuerpo. ¿Qué le digo? ¿Qué le parece? Por lo tanto, tu cuerpo también debe ser santo. Y yo siempre he pensado por qué razón la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, por qué el pañuelo de Pablo espantaba a los demonios y los hacía huir, por qué el borde del vestido de Cristo produjo el milagro para sanar a esa gente, a esa mujer, porque eran gentes que estaban puestas en el altar de Dios y hasta su ropa era ropa santa, porque todo lo que ellos eran estaba puesto en ese altar como ofrenda. Pero entonces yo debo preguntar, mis hermanos, esta mañana, ¿y si no logro ser la ofrenda? ¿Pasa algo conmigo? Yo debo contestar esta mañana que sí pasa. ¿Habrá de convertirse usted en un creyente insatisfecho y frustrado? Y siempre se encaminará por la ruta del desánimo. Pedro nos ha hablado de eso, porque es negarnos a Dios como su ofrenda. Así que volvemos con esa declaración de Pedro al versículo 9, donde usa vosotros sois linaje escogido. Varias veces usa ese vosotros el apóstol. En el verso 5 dijo vosotros también, para reconocernos como piedras vivas de ese edificio. Y en el versículo 7 usa ese vosotros para hablar de lo honorable que es creer en Cristo. Y en ese verso 9 para hacer el contraste, que en la misma manera como Cristo fue elegido, así nosotros también fuimos elegidos. Y agrega que nuestra elección, mis hermanos, Pablo, Pedro plantean estas cuestiones,
que nuestra elección es tan antigua como la fecha en que Cristo en la eternidad fue elegido para ser nuestro Salvador. El día que lo eligieron a Él, nos eligieron a nosotros con Él. Nos eligieron a nosotros. ¿Para qué fue elegido Cristo? Para hacer la revelación plena de lo que es el Padre, para darlo a conocer a la raza humana. ¿Y nosotros para qué? Es categórico. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, para hacer notorio que Dios está llamando de toda la tierra a los elegidos. No quiero negar esta aclaración. Yo no estoy hablando, por supuesto, ni de Calvino ni de Arminio. Yo estoy hablando de lo que la Escritura enseña, que fuimos conocidos de Dios desde la misma eternidad y elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y hace contraste entre las tinieblas, las cuales no son algo que pertenezcan a la creación. Porque Dios, mis hermanos, creó la luz, pero no creó jamás las tinieblas. Porque las tinieblas no existen como algo en esencia. ¿Acaso hay una lámpara que arroje un chorro de luz? El llamado entonces es a salir de lo que no es a lo que sí es. Movernos hacia lo que sí tiene existencia propia, como Él mismo la tiene. Yo quiero que esta aclaratoria que he hecho sobre este caso a usted lo llene su alma y se convierta en un tesoro. Cristo, piedra viva, elegida, no aceptó el dueño de la construcción que le vetaran esa piedra. Pero luego nosotros somos llamados por Pedro piedras vivas, a los que nos convoca y nos invita no a construir, sino a ser construidos sobre esa piedra que es Cristo Jesús. De tal manera que me alegra tanto que Pedro haya dicho que Cristo es la piedra honorable. Y si Cristo es honorable, nuestra fe en Él es honorable. Y los que creemos en Él somos un pueblo honorable. Así que esta mañana, mis hermanos, yo los dejo con esa reflexión que espero que produzca resultados en su alma. Que Dios me los bendiga a mis hermanos de manera abundante. Hermano Isaí, los micrófonos son suyos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor, esta linda mañana, esta explicación que se nos ha dado. Y damos gracias al Señor por ese privilegio de poderle servir, no solamente como cualquier cosa que venimos al mundo, sino como unas piedras vivas, igualmente como usted lo ha acabado de decir. Bendecimos al Radio Escucha, a aquellos que nos están sintonizando en cualquier parte del mundo a través de esta nación o a través de Nicaragua. Gracias a Dios porque nos permite poder llegar hasta su hogar, hasta su automóvil, donde quiera que se encuentre. Le agradecemos infinitamente. Este es un programa Tendencias de Nuestros Tiempos, traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, esperando que Dios sea glorificado. Se estuvo hablando sobre esta carta, la hermosa carta del amado apóstol Pedro, muy específicamente en donde dice: vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo, aquel por Jesucristo, al cual usted y yo servimos en esta hora. No tengo que ir al altar del holocausto, en tu fuente mis manos pude lavar y comer del pan, también quemar incienso y tu candelero de oro iluminar. En el atrio ya no tengo que esperar, ahora tengo pleno acceso a tu presencia.
Ya puedo cruzar la cortina que me apartaba de ti. Me puedo postrar frente al arco sin temor que de morir. Ya no hay que inmolar animales para alcanzar tu perdón, porque eres el Cordero y sacerdote de mi eterna redención. En tu lugar santísimo puedo entrar para ver tu gloria y majestad. Ya puedo cruzar la cortina que me apartaba de ti. Me puedo postrar frente al arca sin temor que de morir. Ya no hay que inmolar animales para alcanzar tu perdón, porque eres el Cordero y sacerdote de mi eterna redención. Una mitra coronaste en mi frente, aunque no soy de la tribu de Leví. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.